Una manera de unirse y trabajar juntos, las sociedades cooperativas y sociedades laborales. En este módulo se muestran las posibilidades que ofrecen las sociedades cooperativas y las sociedades laborales para aquellos que desean poner en marcha un proyecto empresarial en común. Tienes una breve introducción de estas sociedades y seguidamente se tratará una a una cada figura jurídica. En primer lugar, las sociedades cooperativas, características, administración y funcionamiento de sociedades cooperativas, beneficios fiscales aplicables a las cooperativas, pasos para crear una cooperativa y cómo cotizan a la seguridad social los socios trabajadores de sociedades cooperativas. A continuación verás las sociedades laborales estudiando sus características, administración y funcionamiento de las sociedades laborales, con qué beneficios fiscales cuentan, los pasos para crear una sociedad laboral y cómo cotizan en la seguridad social los socios trabajadores de las sociedades laborales. Por último, tienes información de las bonificaciones y ayudas con las que cuentan los emprendedores y empresarios para constituir una sociedad cooperativa y sociedad laboral y mantener o ampliar su negocio cooperativista o de sociedad laboral. Las sociedades cooperativas y las sociedades laborales se clasifican dentro de las entidades de economía social, porque desarrollan un conjunto de actividades económicas y empresariales en el ámbito privado, donde prevalecen las personas mediante una gestión democrática y participativa, persiguiendo el interés colectivo de sus integrantes y el interés general económico o social. Bajo este marco de actuación, se extrae que la propiedad de la empresa recae principalmente sobre el trabajador, es decir, son los dueños de su propia empresa y por tanto controlan y gestionan la toma de decisiones entre todos. Son sociedades democráticas que fomentan la participación de sus socios, donde con carácter general un socio es un voto con independencia de la aportación al capital social, lo que permite la equidad entre sus componentes con independencia de su participación. Otra de las ventajas de estas empresas es que al agruparse varias personas para trabajar en común y estar organizados en una misma empresa, consiguen importantes ventajas, pues al agruparse se favorecen de un mayor poder a la hora de comercializar sus productos o servicios, posicionándose en un mercado cada vez más competitivo y logrando mejores precios de venta. Así, y aplicando el mismo criterio para adquirir materias primas y existencias, pueden crear una central de compras y ya no negocian de manera individual, sino que lo hacen unidos y por tanto suelen conseguir negociar y ajustar los precios de compra por volumen. Como ejemplo, podemos señalar el agricultor que vende tomates a través de su cooperativa y compra las semillas y fitosanitarios a unos precios más baratos porque la cooperativa lo hace para todos sus integrantes y a grandes volúmenes. Las sociedades cooperativas y sociedades laborales, al ser empresas de economía social, se favorecen de las ventajas y beneficios fiscales existentes para la creación y mantenimiento de las mismas. En Extremadura, las cooperativas y sociedades laborales generan 6.684 empleos que trabajan para 907 entidades. Esto es que cada sociedad emplea a una media de 7 empleados o más para el ejercicio de su actividad. Una sociedad cooperativa se determina por la unión voluntaria de personas que pretenden satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa cuya propiedad mayoritaria es del conjunto de los socios trabajadores. Así, estas sociedades facilitan a sus socios determinados bienes y servicios a los que de forma individual tendrían más difícil su acceso. Las cooperativas pueden ser de primer grado, constituidas por personas físicas o jurídicas, y las de segundo grado o ulterior, que se componen al menos de dos cooperativas para reforzar su actividad económica. Además, y con carácter general, la responsabilidad de los socios se limita a las aportaciones que hayan realizado al capital social. La modalidad de trabajo es especialmente democrático y transparente, donde sus socios pueden abandonar la sociedad en cualquier momento. En cuanto a la contratación de trabajadores, existe una limitación legal que establece que los contratos indefinidos de trabajadores asalariados no pueden superar el 40% del total de sus socios. Como ejemplo, si una sociedad se compone de 5 socios, la cooperativa no podrá contratar de forma indefinida a más de 2 trabajadores. Las cooperativas ordinarias pueden constituirse a partir de 3 socios, aportando trabajo y un capital mínimo de 3.000 euros, con la característica de que ningún socio puede tener más de un tercio de participaciones de la sociedad, es decir, que no puede ostentar la condición de socio mayoritario. Además, cabe la posibilidad de incluir asociados que aportan capital pero que han de representar una minoría. Los asociados pueden ser personas físicas o entidades que adquieren tal condición cuando invierten en el negocio, o bien son socios que causan baja obligatoria o justificada, convirtiendo su aportación, que en sus inicios era obligatoria, a voluntaria, pero la figura del asociado ha de estar recogida en los estatutos sociales.
Dentro de las sociedades cooperativas se creó la figura de la sociedad cooperativa especial, para adaptarla a los cambios que el mercado y la sociedad han ido experimentando. Esta figura agiliza su puesta en marcha reduciendo a 2 los socios que aporten capital y trabajo para su constitución. Facilita la incorporación de trabajadores a entidades de la economía social. El capital mínimo debe ser 3.000 euros y un máximo de 300.000, con la salvedad que ninguno de los socios puede tener mayoría. Flexibiliza la administración y funcionamiento y reduce los órganos internos de control, gestión y dirección. Las sociedades cooperativas especiales pueden ejercer cualquier actividad dentro de las clases de sociedades previstas en la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, excepto las de crédito y de seguros. Pueden crearse sociedades cooperativas especiales de primer grado formadas por personas físicas y jurídicas, pero nunca puede estar constituida exclusivamente por personas jurídicas. También permite crear cooperativas especiales de segundo o ulterior grados. Esto es, cooperativas y asistentes que se unen para crear una nueva sociedad cooperativa. La condición de sociedad cooperativa especial se adquiere si se constituye o bien por transformación de una sociedad no cooperativa. Al igual que otra entidad, las empresas de economía social tienen unos medios internos que facultan el control y gestión de la empresa, permitiendo que la actividad de la misma se lleve bajo un correcto funcionamiento y así lograr los objetivos tanto de los trabajadores como de la propia empresa. Los órganos internos con los que cuenta una cooperativa facilitan la participación bajo la equidad con carácter general de un socio, un voto, y para ello son los detallados a continuación. 1. Asamblea General. Es el órgano supremo que expresa la voluntad de los socios que mediante votación tratan todos los asuntos que afectan a la sociedad cooperativa, incluso aquellos cuya competencia sea de otros órganos de la empresa. Está compuesta por la presencia de los socios y, en su caso, de los asociados, y los acuerdos tomados en Asamblea General han de ser adoptados conforme a la ley y a los propios estatutos de la sociedad, obligando a todos los socios asociados, incluso a los disidentes y ausentes de la reunión. 2. El Consejo Rector. Nombrado por la Asamblea General, es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa. El presidente del Consejo Rector es la sociedad cooperativa y tendrá poderes de representación legal de la misma sin perjuicio de incurrir en responsabilidad si su actuación no se ajusta a los acuerdos de la Asamblea General o del propio Consejo Rector. También es el órgano con capacidad de otorgar apoderamiento a favor de cualquier persona elegida. Se compone mínimo de 3 titulares que hacen de presidente, secretario y tesorero. 3. Interventores. Son los encargados de fiscalizar las cuentas anuales de la sociedad cooperativa antes de que sean presentadas a la Asamblea General para su aprobación. Ha de estar compuesto por un mínimo de 1 y un máximo de 4, según marquen los estatutos. Emiten un informe previo a la aprobación de las cuentas. Las cooperativas especiales tienen un tratamiento y condiciones particulares que agilizan el día a día desde tan solo 2 socios cooperativistas. Tras su constitución, la cooperativa adquiere personalidad jurídica y por tanto puede iniciar la actividad. Pero ¿con qué medios cuenta para el control y gestión de la empresa? Como indicamos anteriormente, al igual que otras sociedades mercantiles, las sociedades cooperativas especiales cuentan con órganos internos más reducidos, eliminando la figura de los interventores y simplificando el Consejo Rector. Las sociedades cooperativas especiales se rigen por los siguientes órganos de administración y funcionamiento. 1. Asamblea General. Constituida por sus socios, es el órgano donde se delibera y toman las decisiones como órgano supremo de la voluntad social que, mediante votación, estudian todos los asuntos propios de la sociedad cooperativa, aunque sea competencia de otros órganos. Los acuerdos tomados en Asamblea General han de ser adoptados conforme a la ley y a los propios estatutos de la sociedad, obligando a todos los socios asociados, incluso a los disidentes y ausentes de la reunión. 2. Órgano de administración y representación. Puede recaer en un solo administrador o varios de la sociedad, y sus funciones son las de administración y representación de la sociedad cooperativa especial, y no será necesario ser socio, salvo que en los estatutos se refleje una disposición contraria. En cuanto a los beneficios fiscales, la Ley 20/1990 de 19 de diciembre clasifica el régimen fiscal de las cooperativas como protegidas y especialmente protegidas. Así, las empresas disfrutan de importantes exenciones y bonificaciones fiscales que a continuación se indican. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, exención por los siguientes conceptos: actos de constitución, ampliación de capital, fusión y escisión, constitución y cancelación de préstamos, incluso los representados por obligaciones,
Las adquisiciones de bienes y derechos que se integren en el Fondo de Educación y Promoción para el cumplimiento de sus fines. En el impuesto sobre sociedades se aplicarán los siguientes tipos de gravamen. A la base imponible positiva o negativa correspondiente a los resultados cooperativos se les aplicará el 20%. A la base imponible positiva o negativa correspondiente a los resultados extracooperativos se le aplicará el tipo general. Como resultados extracooperativos se entienden los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada con terceros u obtenidos de las actividades económicas o fuentes ajenas a los fines específicos de inversiones o participaciones en entidades de naturaleza no cooperativa o de incrementos y disminución de patrimonio. Además, gozarán de libertad de amortización de los elementos de activo fijo nuevo amortizable, adquiridos en el plazo de 3 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales de Extremadura. Además, las sociedades cooperativas gozarán de una bonificación del 95% de la cuota, y en su caso de los recargos de los siguientes tributos locales: impuestos sobre actividades económicas, IAEs, impuestos sobre bienes inmuebles correspondientes a los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. En el impuesto general sobre el tráfico de las empresas, exención para las operaciones sujetas que realicen las cooperativas entre sí o con sus socios, en Canarias, Ceuta y Melilla. Dentro de las sociedades cooperativas ordinarias y sociedades cooperativas especiales, estarán especialmente protegidas las catalogadas en el artículo 7 de la Ley 20/1990 de 19 de diciembre, y que son las cooperativas de trabajo asociado, las agrarias, de explotación comunitaria de la tierra y las del mar, y las cooperativas de consumidores y usuarios. A estas cooperativas se les atribuyen, además de los beneficios para estar fiscalmente protegidas, las siguientes bonificaciones fiscales acogidas en el artículo 34 de dicha ley. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, exención para las operaciones de adquisición de bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y estatutarios. En el impuesto sobre sociedades tienen una bonificación del 50% en cuota que les hace, en vez de tributar al 20% como otras sociedades mercantiles, lo hagan al 10%. A continuación puedes ver los pasos necesarios a seguir desde que decides crear una sociedad cooperativa hasta su puesta en marcha. El primer paso consiste en solicitar al Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura una acreditación de que no existe una cooperativa con el nombre que hayas elegido, tanto en Extremadura como en el resto de comunidades autónomas. Una vez el registro te responda que no existe otra cooperativa con el mismo nombre, lo reserva durante el plazo de 4 meses para que puedas constituirla junto con tus socios. A continuación, se procede a celebrar entre los socios la primera asamblea constituyente, que es voluntaria, y donde se reúnen las personas interesadas, que son los promotores, para acordar la constitución de una sociedad cooperativa. Mediante votación, se eligen los órganos que van a representar y gestionar la sociedad, siempre acordes con la legislación. Podéis encontrarlos en el apartado de Cooperativas, Administración y Funcionamiento. Durante la misma asamblea se redactan los estatutos que definirán el funcionamiento de la cooperativa y regirán la sociedad, especificando, entre otros, el nombre de la sociedad, para qué objeto social se crea, con qué capital contará, el domicilio social, los socios y cuánto van a aportar cada uno. En el manual encontrarás un modelo de estatutos sociales. El tercer paso es acudir a una entidad bancaria para crear el depósito bancario del capital social acordado, y el banco emite un certificado bancario que detalla el nombre de la sociedad cooperativa en constitución, la identificación de cada socio y la aportación que realiza, así como la fecha de constitución del depósito. En cuanto a la calificación previa en el Registro de Cooperativas de Extremadura, es un trámite voluntario y gratuito que acreditará que los estatutos, escrituras y acta de asamblea de constitución estén acordes con la legislación vigente, y así evitaremos contratiempos en la Constitución. El plazo de contestación es de 48 horas en el caso de ser cooperativa especial, o bien de 2 semanas si es cooperativa ordinaria. Escrituras de constitución. Una vez tengamos la calificación previa, los promotores de la sociedad cooperativa elevarán a escritura pública la constitución de la sociedad, donde el notario será quien inicie la constitución de la persona jurídica de la sociedad cooperativa. Una vez pasado el trámite ante notario, debe solicitar el Código de Identificación Fiscal, CIF, a la agencia tributaria. Nos asignará un CIF provisional y sirve para identificar a las personas jurídicas constituidas en España. Además, solicitar a la agencia tributaria el inicio de actividad indicando, entre otros, la actividad o actividades que vayas a realizar, IAES, y la fecha para empezar a ejercer.
Con el CIF provisional acudimos a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para presentar el modelo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ITP y AJD. Este modelo, que está exento de pagar, es necesario presentarlo en un máximo de 30 días desde el otorgamiento de escritura pública. Una vez esté liquidado transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, debes dirigirte al Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, donde la sociedad adquiere la personalidad jurídica frente a terceros y por tanto plena capacidad de obrar. Con la cooperativa ya calificada y registrada, debes solicitar a la agencia tributaria el CIF definitivo de la sociedad. El último paso es inscripción de la sociedad y afiliación y alta en su caso en la Seguridad Social de los socios y trabajadores de la sociedad cooperativa. La formalización de los contratos laborales de socio con la cooperativa se instrumenta mediante la escritura de constitución y al considerarse indefinido no requiere de un contrato de trabajo ordinario. ¿Cómo cotizan a la Seguridad Social los socios trabajadores de sociedades cooperativas? Los socios de sociedades cooperativas pueden optar por el régimen general, asimilado al trabajador por cuenta ajena, o bien cotizar como autónomo en el régimen especial de trabajadores autónomos. El requisito que regula la elección es que todos los socios trabajadores se encuadren en uno u en otro régimen. Si es en régimen general, los convenios colectivos regulan las actividades de cada sector, especificando las categorías profesionales y las bases para cotizar en dicho régimen. En caso de optar por el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, para 2016 las bases de cotización están fijadas en el mínimo de 893,10 euros y un máximo de 3.642 euros. La base de cotización mínima transcurrido el primer año pasa a ser de 1.067,40 euros, que es la aplicada a los autónomos societarios. Las sociedades laborales son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada donde los trabajadores que sean socios y presten de carácter indefinido servicios retribuidos de forma personal y directa a la sociedad poseen la mayoría de capital social, principio por el cual se rigen otras entidades de economía social. En cuanto a su constitución, están reguladas por la Ley 4/1997 de 24 de marzo, la cual ha sido actualizada en última instancia por la Ley 44/2015 de 24 de octubre, que pretende adaptar, actualizar y clarificar las sociedades laborales a una nueva realidad económica. Entre otras modificaciones, se contempla la posibilidad de constituir sociedades laborales con 2 socios, siempre que ambos sean trabajadores, tengan distribuida de forma igualitaria su participación en la sociedad, con la obligación de que en el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite de contar con al menos 3 socios. El capital mínimo para su constitución es de 3.000 euros, para las sociedades limitadas laborales desembolsando el 100% antes de su constitución. Para las sociedades anónimas laborales, el capital mínimo de suscripción es de 60.000 euros y ha de estar al menos el 25% desembolsado antes de su constitución, permitiendo la entrega del capital pendiente de desembolsar en 5 años. Existen 3 figuras de socios y trabajadores en una sociedad laboral dependiendo de sus vínculos y relación laboral con la misma. Son las siguientes. Socios trabajadores. Son aquellos que prestan sus servicios retribuidos de forma directa y personal, con una relación laboral por tiempo indefinido y a la vez son propietarios de acciones o participaciones sociales de clase laboral, que en su conjunto supondrán al menos el 50,01% del capital social. Socios no trabajadores. Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que son propietarios de acciones o participaciones sociales de la clase general sin relación laboral con la sociedad laboral. Trabajadores asalariados. Contratados de forma temporal o por tiempo indefinido. Es personal de la empresa, pero su presencia en la empresa está limitada al número máximo de trabajadores asalariados fijos, puesto que deberán tener en cuenta que el número de horas años trabajadas por estos no podrán superar el 15% del total de las horas año efectuadas por los socios trabajadores. Si la sociedad tuviera menos de 25 trabajadores, el porcentaje no podrá ser superior al 25% del total de horas año realizadas por los socios trabajadores. Ningún socio podrá tener más de 1/3 del capital, a excepción de aquellas constituidas por 2 socios, donde ninguno superará la mitad del capital. A continuación se enumeran los distintos órganos societarios para controlar y gestionar la sociedad laboral. Las sociedades laborales limitadas o anónimas cuentan con similares órganos de gobierno que en las sociedades mercantiles de las que proceden, que son la Junta General y un administrador único o Consejo de Administración, dependiendo de si es único componente o son 2 o más los que actúan como administradores de la sociedad.
La Junta General es el órgano supremo de la sociedad. En ella los socios se reúnen para deliberar y adoptar acuerdos sobre temas de la sociedad, como la elección del cargo de administrador único o consejo de administración, cambios estatutarios, aprobación de las cuentas anuales, etc. Las funciones que desempeña el administrador único o consejo de administración de la empresa suelen estar recogidos en los estatutos y trascienden a la gestión y representación legal de la actividad diaria de la sociedad, como son las adquisiciones, pagos, convocar juntas generales o extraordinarias, acuerdos, etc. Las sociedades laborales cuentan con exenciones y bonificaciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, siempre que demuestren tener la calificación de sociedad laboral expedida en el Registro de Sociedades Laborales de Extremadura. Entre las más importantes se acoge a la bonificación del 99% por la adquisición de bienes y derechos que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral, por las escrituras notariales que documenten la constitución de préstamos o por la transformación bien de otra sociedad en sociedad anónima laboral o sociedad limitada laboral o entre estas. En el impuesto de sociedades, libertad de amortización de los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales, efectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los 5 primeros años a partir de la fecha de su calificación. Las sociedades laborales siguen el mismo procedimiento que una sociedad limitada o anónima para constituirse, a excepción de la calificación de sociedad laboral, que ha de ser el Registro de Sociedades Laborales de Extremadura quien la conceda la calificación y la registre. A continuación se exponen los pasos a seguir. Certificado negativo de denominación social expedido por el Registro Mercantil Central, RMC. Con este certificado, el Registro Mercantil Central acredita si existe o no alguna empresa registrada en España con el nombre que hemos elegido. Si no existe empresa registrada bajo el nombre solicitado, el Registro Mercantil Central reserva el mismo por un plazo de 3 meses para constituirla. La solicitud que debemos rellenar nos permite incluir hasta 5 nombres por si el principal ya está usado y la solicitud ha de realizarse por uno de los socios. Tras obtener el certificado negativo, constituimos el depósito bancario con las aportaciones de cada socio al capital social. Para ello, nos acercamos al banco para constituir el depósito bancario donde aportará cada socio su participación dineraria. El banco expide un certificado del depósito donde se identifica a la sociedad en constitución y a cada uno de los socios y sus aportaciones al capital de la empresa. El siguiente paso a seguir es la redacción de los estatutos de la sociedad laboral. Serán los que regirán a la sociedad y la habilitarán para el ejercicio de su actividad. En ellos se incluye la denominación de la sociedad, el objeto social, el capital social de constitución, los socios fundadores y aportaciones de cada uno, etc. Con estos trámites, junto con la identificación de cada promotor, nos dirigimos al notario para formalizar la constitución de la sociedad y sus estatutos. De carácter general, el notario comunica telemáticamente a la agencia tributaria la constitución de la misma para solicitar el CIF provisional y declaración de inicio de la actividad. Además, se traslada a la Seguridad Social los socios trabajadores y el régimen de cotización de los mismos para inscribirlos. A continuación, se procede a la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y AJD. Se cumplimenta el modelo 600 en su modalidad de operaciones societarias. Dicha liquidación se encuentra exenta de pago y se presenta en las oficinas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Una vez presentado el impuesto de transmisiones patrimoniales y AJD, se tramita la calificación de sociedad laboral. Junto con la escritura de constitución, se presenta la solicitud al Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales de Extremadura para que dicte la calificación como sociedad laboral y la inscriba en dicho registro. Después de la calificación de la empresa como sociedad laboral, se registra y se inscribe en el registro mercantil para que adquiera la personalidad jurídica propia que la habilita para ejercer las actividades por las que se creó frente a terceros. Los últimos pasos a realizar son la solicitud del CIF definitivo a la agencia tributaria, inscripción de la sociedad laboral y afiliación y alta de los socios trabajadores y trabajadores de la empresa bajo los regímenes de encuadramiento de la Seguridad Social. La obligación de cotizar de los socios surge por sus vínculos laborales con la empresa, o en otras palabras, por prestar servicios de manera directa y personal en la sociedad laboral. Al ser socio trabajador, éste ha de cotizar en la Seguridad Social en el régimen general, pero dependiendo de las vinculaciones familiares y otros condicionantes,
Estos cotizan en un régimen o en otro. Así, si el socio cuenta con el 50% del capital social entre él y o los familiares que conviven, el régimen donde ha de cotizar es en el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA. Además, los socios que cobran por ostentar el cargo de administrador cotizarán en régimen general, pero con las particularidades de estar exentos de desempleo y FOGASA, Fondo de Garantía Salarial. Si estás percibiendo la prestación por desempleo de nivel contributivo, tienes la opción de cobrarlo a modo de capitalización del derecho a desempleo, para incorporarte de forma estable como socio trabajador o de trabajo en sociedades cooperativas o sociedades laborales que se vayan a constituir o estén ya constituidas. El importe de tu derecho a desempleo lo puedes destinar para la aportación al capital social, para la adquisición de acciones o participaciones en la sociedad y para sufragar los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad, así como al pago de tasas y tributos. También tienes la opción de compatibilizar tu derecho a desempleo, puesto que la Ley 31/2015 recoge la posibilidad para aquellos titulares del derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo por haber cesado con carácter total o definitivo su actividad laboral de incorporarse como socios de sociedades laborales de nueva creación o socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado de nueva creación que estén encuadrados en el régimen especial de la Seguridad Social que corresponda por razón de actividad por cuenta propia. Así, podrás compatibilizar la percepción mensual de la prestación que te corresponda con el trabajo autónomo ejercido en la empresa, por un máximo de 270 días o por el tiempo que le queda de percibir si es inferior. En caso de tener más de 270 días, no podrás rescatarlo para compatibilizarlos. Has de solicitarlo en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia. La realización de un trabajador por cuenta ajena a tiempo completo o parcial supondrá el fin de la compatibilización prevista. En cuanto a la incorporación de trabajadores a entidades de economía social, existe una serie de incentivos con cargo a las cuotas de la seguridad social, dependiendo del régimen al que se encuadran los socios de las cooperativas o sociedades laborales. Si el régimen donde te tienes que encuadrar en la seguridad social es el de autónomo RETA, al causar alta puedes acogerte a las mismas bonificaciones que se aplican a los autónomos y que se explican en el módulo 3. No obstante, y para complementar la información de la capitalización, compatibilización y reducciones y bonificaciones a las cuotas de la seguridad social, puedes revisar el módulo 3, la relación laboral y la seguridad social, donde encontrarás las ventajas, requisitos y otras características de las mismas. Si como socio vas a estar cotizando en el régimen general, existen dos modalidades de bonificaciones en función de unos requisitos. Los menores de 30 años o bien menores de 35, si tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, los incentivos a la incorporación de trabajadores a entidades de la economía social cuentan con bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante 3 años, cuya cuantía será de 137,50 euros al mes, 1.650 euros al año durante el primer año y de 66,67 euros al mes, 800 euros al año, durante los 2 años restantes aplicable a las cooperativas y sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados como socios trabajadores o de trabajo. Si la incorporación se realiza con mayores de 30 años, la bonificación será de 66,67 euros al mes, 800 euros al año, durante los 3 primeros años. En el marco de incentivos a la creación de empleo, la Junta de Extremadura pone a disposición de emprendedores y empresarios una serie de ayudas que apoyan y fomentan a las empresas de economía social, instrumentados a través del Decreto 102/2013 de 18 de junio, donde se recoge un programa de apoyo a la creación de empleo estable si se constituyen o incorporan socios trabajadores en sociedades cooperativas y sociedades laborales si ya existen. La cuantía de la subvención alcanza los 10.000 euros cuando sean mujeres, jóvenes menores de 30 años, varones mayores de 45 o discapacitados. Las ayudas serán de 7.500 euros para aquellos perfiles que no cumplen las características anteriores. Además, en este decreto existe una línea de apoyo a la constitución de empresas de economía social, donde se concede hasta 1.000 euros para cubrir los gastos generales en la creación de la sociedad cooperativa o laboral, siendo los conceptos que se sufragan los facturados por fedatarios públicos como notarios y el registro mercantil.